Pues muchas gracias, quiero dar las gracias por esta invitación. Para mí es un placer poder compartir mi experiencia. Es importante mencionar que yo estoy involucrado con personas en situación de calle desde los 14 años. Rápidamente les platico que tuve la fortuna de poder ser parte de un evento que se lleva a cabo en la ciudad de San Isidro, California, el cual se le da comida a más de 1,500 homeless, así se les llama ya. Y desde los 14 años fue un impacto para mí 100% positivo, porque lamentablemente las personas a veces cuando están ajenas a esta situación de vulnerabilidad pueden pensar que las personas en situación vulnerable no son pues agradecidos, por así decirlo. Y lo que a mí me impactó en este evento, que fue cuando yo decidí decidir que el resto de mi vida me iba a dedicar a ayudar personas y incidir en lo que tiene que ver con personas vulnerables, es que los 1,500 hombres que pasaban por su alimento nos daban las gracias, y eso a mí marcó mi vida de manera impresionante, y es por eso que soy tan apasionado por lo que hago, y es un elemento esencial para aquellos que nos dedicamos a esto. Es importante tener pasión por lo que haces. En ese sentido, pues en esta presentación de manera introductoria les voy a hablar sobre lo que es el contexto de Mexicali, porque estamos en una zona geográfica sumamente importante en cuestión de retos de protección civil. También les voy a hablar de lo que es los refugios, cómo se estructura, y obviamente el tema 100% migratorio, que tiene que ver con las reformas, las disposiciones del gobierno de Estados Unidos y cómo son los retos en el país como tal. Bueno, primeramente deben de saber que Mexicali se ubica en el estado de Baja California, tiene un territorio de más de 10,000 metros cuadrados. Anteriormente teníamos más de 13,000, pero como la ciudad de San Felipe ya es municipio, pues ahora baja un poco el territorio como tal. Tenemos una población que llega casi al 1,200,000 habitantes, y hay varios tipos de riesgos que está identificado en esta ciudad, por ejemplo, geológicos, que tienen que ver con sismos, hundimientos y volcanes. Tenemos un volcán que se llama Cerro Prieto, que está del lado de la Laguna Salada, y obviamente no está activo, pero pues está identificado como un riesgo latente. También tenemos riesgos como son los hidrometeorológicos, que son los ciclones, tormentas eléctricas y lluvias. Que aquí en Mexicali, por ser una zona desierta, evidentemente no llueve mucho, pero cuando llueve, pues llueve con ganas, como decimos acá en el norte. También tenemos lo que son los riesgos químicos, que son de temas de radiación. Tenemos la tercer planta geotérmica más grande del mundo, no del país, del mundo. Y la tenemos a muy pocos kilómetros de la ciudad o de la mancha urbana, como lo comentan. El tema de retos de incendios y explosiones. En temas sanitarios, pues tenemos lo que es la contaminación al aire. Somos una de las ciudades que tiene uno de los puntos más fuertes de contaminación. Eso es un reto que tenemos como ayuntamiento. Y también lo que son plagas, como estos famosos mosquitos que detecta y supervisa lo que es el área de vectores de la Secretaría de Salud. Y epidemias, por ejemplo, la varicela. Ese es uno de los retos que tenemos en materia migratoria, el tema de la varicela, tener protocolos adecuados para poderlos atender de la mejor manera y cumplir con las disposiciones de la autoridad competente.
Y por último, y no menos importante, los riesgos socioorganizativos que tienen que ver con accidentes aéreos y ferroviarios. A pesar que aquí todavía tenemos bastante actividad de trenes, pero no ha pasado una situación que lamentar. Eso es bueno. Por otra parte, Mexicali, a pesar de que que está, perdón, en una zona ubicada en desierto, en el estado de Baja California, Mexicali se pobla por una situación muy dinámica e importante que tenemos lo que es el río Colorado. Las primeras personas que llegaron a la ciudad de Mexicali fueron personas de árabes y chinos. Posteriormente, ¿por qué pudieron preservarse aquí en la ciudad de Mexicali a pesar de que es un desierto? Pues por esto que les comento, que tenemos lo que es el río Colorado, que suministra agua que es vital para cualquier ciudad. Es importante también mencionar que el abastecimiento de agua de todo el estado de Baja California procede de Mexicali por medio de acueductos. Y también es importante mencionarles que la temperatura promedio mínima de Mexicali, según los registros que hay, es de 3 grados y la máxima de 50 grados. Esto definitivamente genera un reto bastante en el tema de protección civil, porque obviamente hay decesos, ¿no? Que más adelante se los comentaré. Adelante. Gracias. Ok, aquí les voy a hablar un poco del contexto desde 1918 al 2025, que habla cómo nos fuimos preparando desde el tema de protección civil. Si bien es cierto, Mexicali se funda en 1903, eh, fue creciendo exponencialmente bastante rápido. Por ejemplo, de 1903 al 1918 llegamos a tener 400 habitantes. Desde 1918 a la fecha, pues obviamente ya tenemos 1.200.000, pero en la década de 1960 y 1970 llegamos a los 174.000 habitantes. Esto, ¿cómo se traduce? Pues es un reto para la ciudad en materia de protección civil. Y es por esto que en 1918 se crea el Cuerpo de Bomberos de Mexicali. En el mismo año se crea también lo que es el comercio, la Cámara de Comercio, quien decide patrocinar en un inicio esta dirección de bomberos en la ciudad de Mexicali. Por medio del cuerpo de bomberos también se crea lo que es la defensa civil en un inicio. Recordemos que no había tanta experiencia e información sobre esta materia y se crea en 1965. Y a partir de 1986, que todo el mundo ya sabemos del terremoto que hubo en 1985, por decreto presidencial, pues se crea en Mexicali y cuenta con su estructura del Consejo Municipal de Protección Civil. Esto obviamente pues hace que Mexicali vaya agarrando forma y también experiencias sobre el abordaje de los retos y riesgos que se puedan presentar en la ciudad como tal. Adelante, por favor. Bueno, rápidamente quiero hablarles de algunos retos que tenemos en temas climatológicos. Por ejemplo, el tema de lluvias en la ciudad. En el periodo de 1948 al 2000 se han presentado varias lluvias fuertes que han afectado a Mexicali en el año de 1972, 1977 y 1982, el cual hubo una afectación de más de 26.000 habitantes, 3.804 apagones en tema de luz y 3 accidentes viales. Esto genera un reto y nos pone a prestar atención en los mecanismos de respuesta que tenemos que tener como ayuntamiento y como gobierno de la ciudad. Adelante, por favor. También hemos tenido lo que es el reto, el 7 de octubre del año 2022 tuvimos lo que es una tormenta de arena, el cual pues definitivamente afectó bastante. Hubo una escuela donde lamentablemente se desmoronó una parte de la pared. Obviamente era de tabla roca, pero pues queramos o no, pues es un incidente bastante considerable. Y por supuesto el tema de los incendios. Al ser una ciudad totalmente industrial, a pesar de que tenemos un valle, ojo, Mexicali tiene el valle más grande del mundo. Es tan grande que colinda con el territorio americano. No deja de ser una ciudad en la mancha urbana con bastante crecimiento en tema de maquilas. Y esto genera un reto también pues, para controlar este tipo de incidentes como son los incendios. Adelante, por favor. Aquí me voy a detener un poco. En el 2010, Mexicali sufrió un terremoto de 7.2 grados. Gracias a Dios, eran fechas de Semana Santa, no había mucha actividad en la ciudad. Fue el 4 de abril del 2010. Hubo 4 fallecidos y 233 personas afectadas, principalmente en el Valle de Mexicali.
Esto hizo que se activara un programa especial para temblores y a su vez, por medio de decreto, la Secretaría de Cultura hizo un proyecto estratégico para la recaudación agrícola del valle en cuestión de inversión, porque fue bastante la afectación en los riegos, en los canales de riego se desbordaron, hubo bastante muerte en animales, en hábitats, en casas, que pues lamentablemente tuvieron esta afectación, estas personas que se dedicaban 100% al campo. Adelante, por favor. Por otra parte, les mencionaba que San Felipe al día de hoy ya no pertenece al municipio de Mexicali, pero en este momento, en la fecha del 2018, cuando el huracán Rosas golpea el estado de Baja California, tuvimos una afectación bastante considerable, el cual se tuvieron que aperturar por parte del ayuntamiento 8 refugios, obviamente a una distancia segura, donde se albergó a más de 1,000 familias que se evacuaron de la ciudad de San Felipe. Y puse esta pequeña fórmula o tabla para poder dimensionar cuál fue la afectación, como lo pueden ver en la imagen, que ya alcanzó mayor a 250 milímetros por metro cuadrado de lluvia. Esto es igual a que si tuviéramos un metro cuadrado y pudiéramos depositar 250 litros por metro cuadrado, para que podamos visualizar a qué escala llegó esta inundación en la ciudad de San Felipe. Y obviamente tuvimos que activar los mecanismos de respuesta para poder preservar lo más importante, que es la vida de los ciudadanos. Adelante, por favor. ¿Y cuáles son los objetivos alcanzados por parte de Protección Civil? Dos muy importantes. Primero, que Mexicali es uno de los pocos municipios del país que cuenta con su atlas de riesgo actualizado y al momento, pues es líder en el estado de Baja California en contar con dicho documento. En segundo, tenemos lo que es un plan de desastres, que el gobierno municipal pues cuenta con este plan para poder enfrentar los fenómenos perturbadores y o antropogénicos, que quiere decir causados por la mano del hombre que se puedan provocar. Estos objetivos han sido alcanzados al día de hoy y obviamente pues estamos muy contentos de poder tener estos logros y tenerlos actualizados al día de hoy. Adelante, por favor. Muy bien, todo esto que les platico son en cuestiones climatológicas, pero hasta el verano del 2005 no habíamos tenido un reto tan grande como son los golpes de calor. Es por eso que en el verano del 2005, a raíz de que tuvimos una temperatura de 47 grados, hubo una afectación de 29 fallecidos en 10 días. No sé, personas que me están escuchando de qué parte sean, pero Mexicali es una de las ciudades más calientes del mundo. Más aún que la ciudad de Phoenix en Arizona, más que Las Vegas, más que Hermosillo, más que San Luis Río Colorado. Mexicali siempre está entre los primeros lugares en cuestión de calor. A partir de ese momento, al haber 29 fallecidos en 10 días, que fue totalmente preocupante, se crea este operativo con la finalidad de aperturar refugios temporales adecuados para el resguardo de la población vulnerable. El tema de quiénes son estas personas vulnerables, pues obviamente pueden ser de la comunidad, personas que van al trabajo, que reparten alimento, repartidores de pizza, por ejemplo, pero también las personas que están en situación de calle, como las personas, los famosos homeless o vulnerables, que estas personas al estar casi siempre directamente con el rayo del sol en las horas pico de calor, pues obviamente son más propensos a sufrir estos golpes de calor que lamentablemente pues terminan falleciendo. Adelante, por favor. Aquí les quiero mostrar una imagen de lo que albergue peregrino, como es un albergue de DIF municipal y depende del gobierno municipal, el punto de hidratación más importante de la ciudad lo hacemos en albergue peregrino. Esta imagen que les muestro, pues es la inauguración o la apertura del punto de hidratación que se hace año con año, desde el 15 de mayo hasta el 29 de septiembre, que es lo que nos indica Protección Civil. Y quiero darles algunos datos de los servicios que brindamos en el punto de hidratación de albergue peregrino. En el año 2021 ofrecimos lo que son 2,900 servicios brindados a las personas vulnerables. En el año 2022 fueron 3,100 servicios. En el 2023, 3,876 y en el año 2024 concluimos con 3,300 servicios. La mayoría de las personas que reciben este servicio son hombres en situación de calle. Pero, ojo, que es importante mencionar que está abierto para cualquier persona, perdón, que necesite este apoyo, ya que es 100% preventivo
para preservar la vida de nuestros ciudadanos. Adelante, por favor. Bueno, aquí hay otra imagen donde podemos ver las instalaciones del punto de hidratación en Albergue Peregrino. Adelante. Ahora quiero pasar a esto que es muy importante, la modalidad de refugios en la ciudad. Hay dos tipos de refugio, el refugio temporal y un albergue. El refugio temporal es durante una emergencia, como pueden ver aquí en la imagen. El albergue es una estancia más prolongada que ronda en los 3 meses. Estas dos modalidades se pueden presentar en espacios cerrados y abiertos. Ejemplo, un refugio que sea de espacio cerrado es como, por ejemplo, cuando hay una tormenta eléctrica o una lluvia intensa. Si es un tema de temblor, pues obviamente nadie en su sano juicio va a querer estar en un albergue o en un refugio de puertas cerradas y es donde se activan los refugios en espacios abiertos, obviamente con todo lo necesario en tema de salud, donativos, seguridad, vinculación y todo lo que se necesita para poder atender a las personas como se debe. Adelante, por favor. Y Mexicali cuenta con un Consejo Municipal de Protección Civil, que es presidido por la presidenta municipal, Norma Alicia Bustamante, quien en su calidad de presidenta del Consejo Municipal, ella es quien lo preside, el capitán René Rosado, que es titular de Protección Civil, en su calidad de secretario técnico con una experiencia mayor a 47 años, y la maestra Caled González Navarro, quien es presidente del patronato y quien preside la mesa número 3 del Consejo de Protección Civil y tiene 4 puntos importantes a desarrollar, que es la evaluación, el aprovisionamiento, la apertura y la administración de los refugios temporales en la ciudad. Adelante, por favor. Como pueden ver, les enseño lo que es la estructura del Consejo Municipal de Protección Civil de Mexicali. Nosotros como DIF municipal activamos y coordinamos la mesa 3 de trabajo con 9 autoridades que nos apoyan en realizar estos 4 puntos estratégicos que les comento que tenemos como mandato. Es importante estar 100% comunicados para poder efectuar las acciones que somos obligados a hacer en beneficio de estas personas. Adelante, por favor. Ahora, ¿cuál es el objetivo de Protección Civil al día de hoy? Con la experiencia que hemos tenido desde un inicio, desde 1903 al año 2025, pues tiene como propósito realizar una gestión integral del riesgo con la ayuda de los 3 órdenes de gobierno, ser más resilientes, así como la apertura de refugios sobre la defensa civil, el cual se ha ido diversificando al pasar de los años. Adelante, por favor. Ahora bien, esta parte que acabamos de abordar es 100% en materia de protección civil. Pero bueno, ¿qué tiene que ver con el tema migratorio? ¿Qué tiene que ver con los albergues que atienden a las personas migrantes? Es por eso que esta presentación la dividí en 2 partes. Lo que ya les expuse y lo que vamos a ver en adelante. Bueno, primeramente deben de conocer unos datos duros en materia internacional, pero principalmente, ¿qué es una persona migrante? Una persona migrante es toda persona que se traslada de fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro del país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanente, dependiendo del caso específico que se trate de la persona. Adelante. Bueno, actualmente la población mundial ascendió a 8.000 millones de personas. Esto debido a que por año nacen 140 millones de bebés. Y hoy en día, compañeros, la migración ha alcanzado cifras históricas, llegando a los 281 millones de personas en movilidad constantemente. Estas gráficas, estos números no bajan, es constante. Por eso les puse esta comparativa. A su mano derecha pueden ver que supera el índice de natalidad. Eso es importante que sepan para que podamos entender por qué influye tanto en la cuestión de norma en la aplicación de los albergues, al menos en el país llamado México. Adelante. Bueno, si lo queremos entender de una mejor manera, esta gráfica que está en color azul, la migración hoy en día representa el 3,5% de la población mundial. Y si lo queremos ver de una manera más específica, imagínense que están en una fiesta con 30 personas invitadas y que una de esas 30 personas es migrante. A ese nivel y a esa escala ha llegado la migración hoy en día. Si bien es cierto, la migración ha existido desde tiempos inmemorables, como las nómadas, pero
la migración hoy en día se caracteriza por una migración sin precedentes, porque al día de hoy se movilizan en todo el mundo y se puede decir que al mismo tiempo. Y es por eso que los países están en un gran reto en poder desarrollar política pública en materia de migración para poderlos abordar a estas personas de la mejor manera, según también los tratados internacionales a los cuales pertenece cada país. Adelante. Ahora, ¿cuáles son los factores que propician la migración? Pues muy sencillo, tengo 5 factores identificados. Primero, es el tema de la inseguridad. ¿Cómo se impacta el tema de la inseguridad en los migrantes? Principalmente que sufren secuestro, extorsión, trabajo forzado, trata de personas y por último y no menos importante, el tema de violaciones. Esto hace que las personas tomen una decisión muy difícil y quieran salir de su lugar de origen. Ojo, esta decisión no es fácil, debido a que ¿quién no va a querer estar en su pueblo, en su tierra donde nació, en la cultura que pertenecen y hasta en la dieta que ellos están acostumbrados a comer? Pero por estas situaciones tienen que migrar forzosamente. Por otro lado, tenemos el factor de político, que es por temas de guerra, conflictos armados y en algunos casos golpes de Estado. En tercero, el tema económico, que pues muy sencillamente es por tema de pobreza y desempleo. Lamentablemente muchos países sufren de esta situación. Práctico y es Cuba y Venezuela. El siguiente está los desastres naturales. Lo manejé como desastres naturales porque el calentamiento global no hace que las personas se muevan de una manera drástica. Por ejemplo, voy a poner en Mexicali llegamos hasta los 52 grados. Pues obviamente si influyera esta situación que afecta al calentamiento global, pues Mexicali ya estuviera solo. Y es todo lo contrario, va aumentando la población en Mexicali. Entonces, ¿qué es lo que en esta parte del desastre natural hace que las personas migren? Por ejemplo, los huracanes que golpean bastante las costas de los países, por ejemplo, Haití y República Dominicana. Y por último, y no menos importante, el tema social, que en pocas palabras, el factor social es las situaciones que engloban de un factor o más del mismo lugar de origen. O sea, el tema social puede abarcar varios de estos factores. Adelante, por favor. Ahora bien, les voy a dar datos de Naciones Unidas. Los Estados Unidos de América ocupa el primer lugar de destino a nivel mundial. Destino, con más de 51 millones de migrantes internacionales dentro de su territorio nacional. Por otro lado, la India tiene la mayor población emigrante en el mundo, ocupando el primer lugar de origen. Y el segundo lugar, ¿quién cree que lo ocupa? Pues es México. Aparte que tiene que ver mucho la ubicación geográfica que colinda con este país, con alrededor de 11 millones de migrantes que están en Estados Unidos, unos regulares y otros de manera irregular. Adelante, por favor. Bueno, quiero mostrarles esta gráfica que está en los portales de Naciones Unidas. Como pueden ver, a su mano izquierda tenemos lo que son los países de destino y a su mano derecha los países de origen. En este sentido, quiero hacer una pequeña compartida. Por ejemplo, ¿por qué es destino Alemania? Pues obviamente porque tiene una prestación económica mayor que en otros países de origen, la atención médica es muy buena y el factor de vivienda es muy accesible. Por otro lado, Rusia tiene empleo sin autorización especial, asistencia jurídica y la ciudadanía rusa pues es accesiblemente fácil. Y el tercero, pues como ven en la gráfica, está Arabia Saudita. Ellos tienen unos salarios muy remunerados, competitivos, los beneficios en tema de impuestos y también el tema de vivienda. Por lo contrario, que los países de origen, ¿cuáles son los retos o el motivo por el cual las personas migran? Pues, por ejemplo, China tiene una sobrepoblación, hay una limitación de libertades civiles y el desempleo, al ser un país tan grande. En este caso también puede ser contraproducente, pero Rusia actualmente está en el listado, vean la fecha, 2020, a raíz o a través de la guerra que tiene ahorita con Ucrania. Y puse como tercero Bangladesh, que es el riesgo climático, inundaciones y falta de oportunidades como tal. Ahí pueden apreciar la lista. Está la gráfica en millones. Pueden ver que Estados Unidos tiene, pues como les comenté, 51 millones de migrantes y la India han salido de su país arriba de 15 millones de personas.
Adelante, por favor. Ahora, para entenderlo desde el enfoque de género, pues en esta gráfica, como pueden ver, el 40% es representado por mujeres en la migración mundial, el 42% hombres, sigue predominando la migración en masculinos, y en niños el 18%, que equivale aproximadamente a 50 millones de niños que al día de hoy migran. Lamentablemente muchos de ellos migran o viajan solos, no acompañados, y esto es un reto enorme para los países de acogida. Adelante, por favor. Bueno, y quiero detenerme un poco y explicarles por qué tiene sentido la creación de albergues. En este caso, pues voy a hablar del albergue al cual yo estoy al frente, que es Albergue Peregrino. Deben de saber que Albergue Peregrino se creó basado en una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que era que las personas no estuvieran en situación de calle y que pudieran tener un lugar digno donde pernoctar. Por otro lado, tiene la esencia de un enfoque o como columna vertebral el enfoque de protección civil. Este albergue se creó en 2018. Su objetivo es atender a personas vulnerables. Su capacidad inicial, este dato grábenselo, es de 94 espacios y el perfil inicial era para hombres y mujeres mayores de edad. El albergue cuenta con un patronato el cual lleva a cabo acciones en beneficio de las personas que allí residen, por ejemplo, el mantenimiento, eventos de recaudación de fondos, becas educativas. El presidente de este patronato tiene universidades, el cual ha podido becar y hemos podido tener casos de éxito, personas que no tienen ni la primaria, al día de hoy ya están terminando su carrera universitaria, y esto cumplimos con disposiciones internacionales de Naciones Unidas. También son lo que es la campaña de donaciones, como por ejemplo botellas de agua para poder suministrarlos en los puntos de hidratación que nosotros coordinamos. Y pues obviamente festejos, ¿no? Como Navidad, el Día del Niño o el Día del Migrante, que es el 18 de diciembre, entre otras actividades en el año. Adelante, por favor. Ahora quiero hablarles del contexto migratorio en Mexicali en tema de migración. En 2016 se presentó una caravana de alrededor de miles, un grupo muy unido. De hecho, tiene una característica especial, a diferencia de otros países, que su fortaleza es la comunicación. Si una persona haitiana llega a su ciudad, rápidamente manda la ubicación a sus demás compañeros, y en menos de 3 días puedes tener más de 150 haitianos reunidos en ese punto. Obviamente porque buscan pues un proyecto de vida mejor al que tienen en su país. Y en las fechas en los años del 2019 al 2021, en este periodo recordamos que ya estaba Donald Trump en su primer mandato como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, y a la misma vez estaba lo que es el COVID. Es importante mencionar que el COVID en Mexicali llegó el 24 de marzo del 2020, pero independientemente de eso, ya estaban tomando cartas en el asunto, y una de las estrategias que tomó el presidente Donald Trump fue crear el título 42. ¿Qué es el título 42? Pues se basa muy simplemente en la amenaza a la salud pública, porque sabía que si sacaba a las personas o las expulsaba de su país sin ninguna justificación, obviamente estaba violentando derechos humanos y los tratados internacionales a los cuales él pertenece. En este caso hizo este título 42, decía, ¿sabes qué? Voy a expulsar a X cantidad de personas por la amenaza a la salud pública de mi país. ¿Esto cómo se va reflejado en México? Pues se crea el programa MPP o Quédate en casa. En ese sentido, pasamos al 2021, una nueva caravana pero ahora de 3,000 haitianos en la ciudad de Mexicali. Tuvimos que aperturar 12 centros, adecuarlos, habilitarlos. Era una estrategia muy sencilla en materia de salud, educación y obviamente de tratar de regularizarlos en la ciudad. A su vez, pues darles desayuno, comida y cena, el cual eran 12 rutas diariamente, y pues fue más de 1 millón de platillos que se otorgaron en menos de 3 meses. Y en 2022, como ya no estaba Donald Trump y estaba Joe Biden, hace lo que es el programa de excepción al título 42, el cual consiste en restituir los derechos de aquellas personas que fueron expulsadas por el título 42 que implementó la administración de Donald Trump. Adelante, por favor.
Bueno, y mientras pasaba esto en la frontera norte del país, hubo tres cosas que también influyeron en lo que hoy en día trabajamos en el tema migratorio. Bueno, deben de saber que en un inicio migraba el papá, el hermano y el tío en busca del sueño americano. Eso es lo que se presentaba en las fronteras del norte. Posteriormente empezaron a cambiar o a fluctuar lo que es la migración. ¿A qué me refiero con esto? Que empezó a migrar núcleos familiares, así como familias monoparentales. Esto en tema de albergues es todo un reto, porque tienes que tener áreas especializadas para poderlos atender y obviamente pues no separar padre e hijo, ¿no? A su vez, debido a toda esta dinámica de deportaciones masivas, se hace una reforma a la ley de migración, el cual entra en vigor en 2021 y se centra específicamente en la reunificación familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que antes, pues, como autoridad competente, el Instituto Nacional de Migración detectaba a las familias y las llevaba a un centro de detención mientras se decidía su estatus migratorio, ya sea repatriado o se quedaba en México. Con esta reforma, pues obviamente le da el poder y el mandato al Sistema Nacional DIF, el cual la Secretaría de Gobernación designa recursos para fortalecer los centros de asistencia social denominados CAS, para que ahora en vez de que estén en los centros de detenciones del Instituto Nacional de Migración, pasen a los CAS del Sistema Nacional de, ya sea estatal o municipal. Adelante, por favor. Y les muestro esta imagen. Estas rutas son proporcionadas por Médicos Sin Fronteras. Me voy a detener un poco en esta imagen. Quiero que vean cómo se llevan a cabo las rutas migratorias por tierra. La ruta azul, pues es la que va al estado de Baja California. Es importante que ustedes sepan que de una migración de sur a norte o de este a oeste, el primer contacto de arribo en el estado de Baja California es Mexicali. Por eso Mexicali no tiene opción de tomar decisiones rápidas o lentas más bien sobre el abordaje migratorio por el tema climatológico, por el tema de sismos y por el tema migratorio. Por eso se denomina como una ciudad de tránsito. A su vez, también hay otras rutas que es a Ciudad Acuña, Tamaulipas y a Nuevo León, el cual buscan cruzar hacia Estados Unidos. En ese sentido, si podemos ver, estábamos a dos fuegos, como decimos coloquialmente. Teníamos las deportaciones por parte del gobierno de Estados Unidos y a la vez teníamos migración interna o migración de sur a norte y los estados o ciudades colindantes con la frontera sur de Estados Unidos, pues obviamente tenemos un reto enorme de poderlos atender como se debe. Y esto me refiero a reto enorme, ¿por qué? Porque tiene que ver con infraestructura, con alimentación, con recursos humanos, con protocolos de actuación, con colaboraciones con los organismos internacionales que más adelante se los voy a dar a conocer. Y obviamente, pues, esto genera un reto y una inversión bastante significativa. También es importante mencionar que en los encuentros fronterizos sobre arrestos y deportaciones, lo que es el CBP y la patrulla fronteriza detectaron en 2021, quiero que escuchen estos datos, un 1,6 millones de detecciones en la frontera entre México y Estados Unidos. En el año 2022, una detección de 2,2 millones de detecciones, tanto de deportaciones o arrestos. Y en el 2024 bajó un poco a 1,5 millones de detecciones. Esto es un reto enorme para ambos países y para los que nos dedicamos a atender los flujos migratorios. Adelante, por favor. Antes de pasar al proyecto de albergue peregrino, es importante que sepan que en el estado de Baja California contamos con 42 albergues, son 32 en Ciudad de Tijuana y 12, 10, perdón, en la Ciudad de Mexicali. El albergue peregrino es el único que es de gobierno de la Ciudad de Mexicali, los demás son de sociedad civil. Bueno, ahora bien, el impacto que ha tenido albergue peregrino en la incidencia y en la atención a los migrantes radica en esto. Como les comentaba, al reformarse la ley de migración que influye en este mandato que le dan al sistema nacional, perdón, al sistema nacional DIF, donde se le da recursos para poder fortalecer los centros de asistencia social por medio de tres vertientes. Obviamente, Albergue Peregrino presentamos un proyecto de ampliación. No sé si recuerdan que les comenté que la capacidad inicial era de 94 espacios.
Al día de hoy, con esta ampliación que se pudo conseguir 45 millones de pesos para ampliar el albergue, aumentamos a 330. Esto se refleja en un aumento del 250% y esto equivale a espacios, pues que pudimos aumentar 236 espacios dentro del albergue enfocado en familias monoparentales y en núcleos familiares como tal. ¿Por qué? Porque pues obviamente la migración fue cambiando, se presentan nuevos retos y nosotros tenemos el deber y la obligación de adaptarnos a la necesidad que apremia al día de hoy y es por eso que tuvo tanto éxito este proyecto de ampliación. Adelante. Aquí les quiero enseñar rápidamente el plan arquitectónico del albergue Perino. No sé si alcancen a ver que hay una línea roja en medio. De la línea roja hacia su mano izquierda era lo que se creó en un inicio, que era para hombres y mujeres, estaba dividido en dos áreas, una cocina pequeña, un comedor muy pequeño y pues sus respectivos baños y su respectivo almacén y oficinas. Con la ampliación del albergue Peregrino, pues aumentamos a 236 espacios más, que da un total de 330 espacios de acogida para personas migrantes. Esto lo hicimos, esta ampliación, quiero comentar que lo llevamos a cabo en la estrategia de armar los espacios, cómo íbamos a desglosarlo y cómo lo íbamos a implementar. Fue con OIM. El plan arquitectónico se modificó 10 veces por tema de seguridad, para que vean el grado de atención que le dimos a este proyecto. Y gracias a Dios, pues salió todo muy bien y al día de hoy sigue bien la atención en el albergue peregrino. Adelante, por favor. Bueno, aquí les quiero mostrar unas imágenes rápidamente. Aquí en este proyecto se le está presentando a OIM, a Jeremy y a Dana Graver, que son los jefes de misión a nivel nacional en México. Adelante, por favor. Y rápidamente de la ACNUR, vamos a darle seguimiento, por favor, solamente ilustración. Adelante. Aquí pues ya estábamos haciendo lo que es el allanamiento del terreno. Es importante mencionar que la ampliación del albergue peregrino está, ahorita tenemos solamente una planta, pero está para dos plantas, dos niveles, y tiene 15 metros de pilotes. O sea, el pilote que se instaló, que se instalaron, tiene de profundidad 15 metros. Adelante. Y quiero mostrar estas imágenes, cómo quedó Albergue Peregrino con su ampliación en la colaboración de los tres órdenes de gobierno. Adelante, como pueden ver, pues tenemos puertas normadas. Estos son los espacios. Aquí me voy a detener un poco. ¿Por qué quise poner esta imagen? Eh, la realidad de los albergues en México, que hace en el 2018 rondaban en los 150 albergues en el país, la mayoría de sociedad civil, hoy en día rondan los 300 albergues a nivel nacional aproximadamente. Pero nosotros lo que hicimos es enfocarnos en la atención digna de las personas y como ustedes ven, pues es bastante digno. El espacio que ampliamos, pues podemos meter a 1000 personas, pero estarían como, perdónenme la palabra, pero como sardinas, todos pegados sin privacidad y no buscamos eso. Entonces quisimos hacer cuartos dignos para que ellos estuvieran con sus familias, pues a gusto, ¿no? Con sus literas, unos lockers para que guarden sus pertenencias. Y como adelante, como pueden ver, pues es vital, ¿no? Tener refrigeración, toda la infraestructura es con material 3D panel. Y se pueden preguntar, oye Aaron, pero ¿por qué las paredes están a esta altura, que es como 1,70 m, 1,80 m? Simple y sencillamente porque cuando tú presentas un proyecto estratégico tienes que pensar en todo, hasta en el financiamiento, porque lo más fácil es construir, lo más difícil es mantenerlo en esa condición como fue creado. Y en ese sentido, pueden ver que no tienen puertas y la pared no está hasta el techo, por una sencilla razón. Primero, no hay puerta porque Mexicali somos una ciudad sísmica 100%, todos los días tiembla, nada más que en grados que no nos damos cuenta, ya estamos acostumbrados. Y la otra, que si nosotros levantáramos la pared hasta el techo, se intensifica el gasto operativo en Mexicali. En temporada invernal, el gasto de electricidad ronda en los 10,000 pesos mensuales en invierno, o sea que literal no se prenden las refrigeraciones. En verano ronda hasta los 60,000 pesos mensuales. Es demasiada cara la luz en esta parte del país y es por eso que tenemos que pensar en todos los factores, ¿no? A su vez también pues los muros de contención que colindan con una colonia que tenemos a un costado.
Adelante, por favor. Tenemos, como les comentaba, las puertas normadas y obviamente un espacio para la niñez que es importante y fundamental para que ellos puedan desarrollarse. Recordemos que el objetivo principal o la columna vertebral de todas las disposiciones, tanto internacionales como nacionales, en materia de protección civil, radica en que hay un pleno desarrollo, principalmente en la infancia, que la migración no interrumpa su pleno crecimiento. Ese es el enfoque, esa es la columna vertebral, esa es la esencia de poder atender a estas personas. Adelante, por favor. Bueno, aquí están nuestros compañeros de Save the Children, donde quisieron colaborar en la imagen, donde este espacio es el área de usos múltiples, por así decirlo. La ampliación consta de, son 4 dormitorios, dormitorio A, B, C y D, y pues en total suman 236 espacios más en la ampliación de albergue peregrino. Adelante. Pueden ver que también tenemos un área de aislamiento por el tema epidemiológico, ya sea COVID, influencia. eh, Les comentaba que también tuvimos, ¿cómo se llama esta? Varicela, perdón. Y obviamente es importante tener este espacio para poder mitigar el riesgo desde el enfoque de epidemiología. Adelante. Y quiero hablarles del modelo de atención de albergue peregrino. Principalmente, pues es un espacio donde las personas pueden pernotar. Damos obviamente alimentación 3 veces al día, 24/7, 365 días del año. Nos enfocamos en la salud pública, es un derecho constitucional e internacional. La vinculación laboral, ojo, en la vinculación laboral hacemos lo que podemos. Dependiendo del estatus de la persona, pues vamos a ver si se puede vincular a un empleo formal o a un empleo informal, pero con todos los mecanismos de seguridad para que la persona no vaya a ser vulnerada. ¿A qué voy con esto? Que nos vamos con el Sistema Nacional de Empleo a ver si está dentro de sus registros. ¿Y cuáles son los trabajos que más se les otorgan a las personas migrantes en tema de un empleo informal? Pues empresas de seguridad, de limpieza, construcción y alimento. Esos son los empleos que más se otorgan a estas personas. Es importante mencionar que Mexicali en el 2022 tenía cerca de 4,000 vacantes formales para dar aquí, y en el 2024 aumentó a 5,000. ¿Por qué comento esto? Porque es una oportunidad muy grande que tenemos para las personas migrantes, siempre y cuando eh, regularizar en el país. Por otro lado, tenemos lo que es la integración social, reintegración social, que nosotros le llamamos el proyecto de vida. Nosotros los acompañamos dependiendo del proyecto de vida que ellos tengan. En un inicio o antes del segundo mandato de Donald Trump, pues era llegar a Estados Unidos por medio de la aplicación del CEP One, que ahorita se lo voy a explicar. Pero hoy en día, como ya no se puede, pues quieren ver su opción B, que era México, ahora se convirtió en su opción A. Adelante, por favor. También tenemos el tema de educación, artículo 3º constitucional. Es muy importante, es muy sencilla la operación que llevamos. Hay un área especializada en la Secretaría de Educación que nos vincula con los albergues, se vincula, perdón, con los albergues, el cual ellos nos mandan un formato, un formulario que llenan los papás. Nosotros lo agarramos, se lo enviamos vía correo a la Secretaría de Educación, ellos capturan la información y nos envían una matrícula para que en la zona más cercana y segura del albergue o de esas personas ellos puedan llegar y tener su derecho y acceso a la educación. Ayudamos con los útiles escolares, uniformes por medio del patronato, para que los niños no se sientan ajenos a la ciudad. El objetivo es hacerlos parte de esta comunidad, porque posiblemente se queden en esta ciudad. La otra es la orientación legal, que lo hacemos con socios implementadores, en el caso pues, de Hayas o de Asylum Access. Talleres y pláticas informativas que dan las agencias de Naciones Unidas, los socios implementadores, para que ellos puedan tomar la mejor decisión según su objetivo y proyecto de vida. Y por último, no menos importante, pues un kit de aseo personal, que es fundamental para que las personas estén a gusto y aseadas. Esta imagen que les puse en esta diapositiva es un espacio que tenemos de primera infancia, lo comentó la compañera que expuso al principio, y esta área es fundamental porque según los datos indican que de los 0 a los 6 años es los años estratégicos que el ser humano tiene para adaptarse o agarrar las herramientas que nos van a acompañar durante todo el tiempo que vivamos. Entonces es muy importante esta parte
primera infancia, lo hacemos a través de Save the Children y a través del Bebebus, que es un programa del gobierno del estado, que colinda y que se coordina, si no me equivoco, con UNICEF. Adelante, por favor. Bueno, aquí les quiero mostrar la parte del área de los hombres, cómo está estructurado, el diseño, pues es muy amigable. Tenemos unos muros también, que en esta ocasión no los puse, donde las personas pudieron pintarse cómo se visualizaban, nos enfocamos en los niños, cómo se visualizaban cuando fueran grandes. Unos dijeron que iban a ser aviadores, otros niños dijeron que iban a ser DJs, otros que querían ser como Cristiano Ronaldo, otros políticos. La verdad fue una experiencia muy, muy bonita y pues ahí quedó plasmado en los murales del albergue Perino y es una primera impresión de que el lugar es un ambiente 100% familiar. Mm. Y muy importante, libre de violencia. Tenemos violentómetros, el cual nos indican cuando hay una situación compleja. Siguiente, por favor. Aquí está otra imagen. Adelante. Ahí está el comedor que se hizo con la ampliación del albergue Peregrino. El comedor mide 200 metros cuadrados, el cual se utiliza para comer y en los horarios libres se utiliza para hacer pláticas, actividades con las personas que allí pernotan. Adelante, por favor. Bueno, esta es la cocina. Aquí me voy a parar un poco. La cocina fue una inversión de 1 millón de pesos, 450,000 pesos en obra civil y 550,000 pesos aproximadamente en equipamiento. Este equipamiento fue donado por medio de OIM y obviamente nos dio una placa por parte de PRM, que es el principal financiador de Naciones Unidas a nivel internacional, que está en Washington. Y gracias a Dios y gracias a ellos, pues tenemos una cocina industrial donde podemos abastecer la necesidad primordial de una persona. Adelante, por favor. Quiero enseñarles los platillos que damos en el albergue peregrino. La verdad están muy balanceados. Su fruta, sus hot cakes y su taza de avena. Ese es el tema de desayuno. En tema de comida, pues ahí en este menú es ensalada, pan, arroz y lo que es pollo con una salsa de champiñones. Todo esto está evaluado por el área de nutrición del Sistema Nacional DIF. Adelante. Y miren, aquí les quiero mostrar una imagen tan bella de adolescentes, en este caso ya eran adolescentes haciendo sus actividades de arte, en donde ellos se expresaban cómo se sentían. El objetivo de esa actividad era cómo te sientes en el albergue y cómo puedes visualizarte en un futuro, ¿no? Y ellos pues ahí hicieron sus dibujitos. Adelante. Aquí hay otra imagen donde la primera imagen del lado izquierdo es una actividad en primera infancia y del lado derecho es la Escuela de Enfermería del grupo de 16 de septiembre, el cual está atendiendo médicamente a una persona. Adelante, por favor. Aquí es importante mencionar que el albergue Perino, pues de todos de los 42 albergues del estado, Albergue Perino fue candidato y fue aprobado por Sistema Nacional DIF para obtener una ambulancia. Esta ambulancia no es una ambulancia sencilla, está adaptada para los 3 niveles de emergencia. Ahorita estamos en el proceso de equipamiento, dándola de alta con las placas y todo lo operativo, ¿no? Esto va a ayudar a poder atender a las personas y canalizarlas lo antes posible en materia de salud. Adelante. Ahora bien, las autoridades mexicanas, pues Secretaría de Salud nos ayuda con brigadas, nos ayuda con monitoreos por parte de epidemiología y nos dan capacitaciones para poder estar capacitados, valga la redundancia, en esta materia que es de salud. El Sistema Nacional DIF nos otorga recursos, nos otorga también alimentos y, como les comenté, donaciones como la ambulancia. El Instituto Nacional de Migración nos ayuda con la vinculación de personas repatriadas que quieran hacer también su trámite ante la autoridad, que en este caso recordemos que el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana para Refugiados pues trabajan de una manera paralela para darles el estatus de refugiados o de regulación por medio de una visa humanitaria. Principalmente, según el proceso de ellos, es que les dan una visa humanitaria temporal, termina ese proceso y tienen derecho a solicitar la visa permanente y con eso ya pueden estar regulares en el país, que eso es algo maravilloso que tiene el gobierno mexicano. Adelante. Normativa en México. Hay muchas, pero para mí estas son las más importantes. Ley de Migración, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, en el tema de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hay tres artículos fundamentales en materia de migración, que es el artículo, perdón, primero, que es el principio pro persona, o en latín, principio pro homine, que se basa en gozar los derechos que la Constitución ampara y a su vez los tratados internacionales a los cuales México pertenece, que son 11 de carácter general y 18 tratados internacionales en carácter especial, como por ejemplo trata de personas, secuestro y infinidad de cosas que atienden los tratados internacionales en especiales. El otro es el artículo 11, que es sobre la regulación de entradas y salidas en el país, sobre buscar un asilo seguro a través de los tratados internacionales que México pertenece. Y por último, y no menos importante, el artículo 15, que es el acceso a la integración al país y no discriminación. Adelante, por favor. Ahora bien, en las autoridades internacionales que colaboran con Albergue Peregrino, esto es fundamental porque las pocas o muchas cosas que hemos logrado como albergue ha sido a través del apoyo fundamental de estas organizaciones. Rápidamente te voy a explicar el mandato y qué significan sus siglas. OIM es la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas, que su mandato es la data internacional y atiende la migración en general. A diferencia del ACNUR, que su mandato es específico en materia de refugiados, y obviamente también apoyan en insumos, en donación y en fortalecimiento y capacitación. UNICEF, que es el Fondo de Alimento para la Infancia, que nos apoya con programas que atienden específicamente, como lo comentó nuestra compañera, en temas de primera infancia, de la niñez y obviamente que va ligado con los padres. La otra, pues la Organización Internacional del Trabajo, que busca establecer convenios de colaboración entre países para que puedan dar facilidades en la vinculación e integración laboral, dependiendo de donde esté la persona migrante y que obviamente lo solicite. Adelante, por favor. Mm, Bueno, esta parte me encanta porque les quiero mostrar quiénes son nuestros socios implementadores. Se lo voy a decir por orden, como está en la imagen: Save the Children, que nos ayuda con la primera infancia, ya se los comenté. Médicos Sin Fronteras, que ahorita está un poco inactivo en la frontera norte, al menos acá en Mexicali, Baja California, pero nos ayudaba con el tema de brigadas y detecciones en materia de salud. Calles, que ellos nos ayudaban en tema de asesoría legal, trabajo social y, si no me equivoco, psicológico y asesoría legal, comenté. El Club de Leones nos apoya con campañas de donaciones para las personas migrantes. Grupo Educativo, como les comenté, nos apoya con becas, con generar campañas por ejemplo, el chamarratón o las campañas para recaudar lo que son las botellas para el punto de hidratación. Infinidad de cosas que nos apoyan para que esto pueda seguir adelante. Asylum Access, que es una organización que está trabajando de la mano con el ACNUR, que eso ahorita es fundamental, está ayudando a regularizar en temas de acompañamiento y representación legal a las personas que no pudieron cruzar Estados Unidos por las nuevas disposiciones que en el 20 de enero del 2025 Donald Trump implementó. Esto hace que sea un mediador entre la autoridad mexicana, que es INAMI y la Comar, y obviamente entre el migrante, ¿no? Estas personas tienen trabajando con nosotros menos de un mes y ya tenemos más de 20 casos que posiblemente vayan a tener éxito. El Club Rotario Industrial, que nos ayuda también, lo mismo que el Club de Leones, y la jugarreta, que lo comentaba la compañera, sobre el tema de la infancia. Muy importante que los niños estén totalmente contentos y eh, que podamos entenderlos, porque a veces nomás nos enfocamos en la normativa. No, tenemos que entender lo que el niño siente, lo que el niño quiere comunicar, para que nosotros sobre esa premisa podamos modificar y enfocar nuestro trabajo en los niños. Adelante. Llevo 52 minutos, voy a tratar de apurarme, son 62 diapositivas. Adelante, por favor. Espero que les esté gustando la presentación. Instrumentos internacionales, rápidamente, pues tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1951, que de ahí se desprende las acciones y el mandato del ACNUR, el Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Segura y Regular, y por último, no menos importante, el Estatuto de Refugiados de 1951. Adelante.
Y la Agenda 2030, nosotros tenemos 5 objetivos que encajamos dentro de estos 17 objetivos que maneja esta agenda, que está en el marco de tratar y de trazar un camino para lograr una respuesta a los grandes desafíos mundiales, desde la pobreza y el hambre hasta la corrupción y el cambio climático. ¿Por qué puse esto de la corrupción? Porque lamentablemente, no digo que no voy a señalar un albergue en específico, pero a veces se da la corrupción y nuestro trabajo y responsabilidad es que haya cero corrupción para que podamos atender a las personas correctamente. Adelante, por favor. Ahora bien, me pidieron que hablara sobre qué es lo que está pasando ahorita con estas nuevas disposiciones del gobierno de Estados Unidos y cómo se está reflejando en México. Bueno, el gobierno de México, la Secretaría de Gobernación, implementa la estrategia de repatriación México te abraza. Adelante. Y los objetivos de la estrategia de repatriación, que se llama México te abraza, consiste en 3. Pues articular un trabajo interinstitucional de todos del gobierno mexicano y los gobiernos estatales para recibir y atender a las personas, en este caso connacionales, de la mejor manera. El segundo, vigilar el cumplimiento de los tratados y acuerdos internacionales y bilaterales en materia de repatriación para estar preparados ante acciones que violen los derechos de nuestros paisanos. Tercero, garantizar la bienvenida y reintegración de sus comunidades de origen. O sea, en este paso 3, objetivo 3, es que las personas de preferencia no se queden en la frontera, sino que regresen a su lugar de origen, obviamente desde su decisión, ¿no? No es obligatorio. Adelante, por favor. La estrategia de recepción digna, como lo comenta aquí, tiene 3 componentes: la asistencia y protección consular, la recepción y apoyo, y el tercero, la reintegración. Esta información es pública, lo pueden ustedes ver ya más a detalle en su casa o en su oficina, pero yo se lo estoy aquí mostrando para que lo más importante para mí, ¿no? Adelante. ¿Cuáles son los principales puntos de repatriación? Aquí se equivocaron. En la costa del Pacífico está Tijuana y luego Mexicali, nada más que lo pusieron al revés. Pero es Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Onijaga, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nuevo León, Reynosa, Hidalgo y Matamoros. Estos son puntos establecidos, pues son mediante acuerdos locales de repatriación, el cual se instalaron 9 albergues en zonas estratégicas en la frontera. Siguiente, por favor. Y como pueden ver, aquí están los 9 albergues que están instalados ya el día de hoy. El primero es aquí en Mexicali, está ubicado en el estacionamiento del FEX, que pertenece al ayuntamiento, está como a 400, 500 metros de albergue peregrino. ¿Por qué lo hicieron en esta parte? Porque donde estamos ubicados es una zona estratégica en la ciudad. Estamos a 4 minutos de la frontera norte con Estados Unidos, a 5 minutos del Hospital General, y estamos a 3, 4 minutos del centro cívico para el tema pues, de la colaboración entre los 3 órdenes de gobierno. Como pueden ver, en Tijuana está en el edificio Flamingos para eventos y así sucesivamente, ¿no? Pero yo pues me estoy enfocando en Mexicali. Adelante. Los centros de atención contarán con la siguiente organización rápidamente: registro y recepción; segundo, atención a la salud; tercero, servicio para la reintegración; cuarto, alimentación; y 5, estancia y alojamiento. Son 5 pasos que van a utilizar la Secretaría de Marina junto con el Instituto Nacional de Migración, quienes son los que están coordinando estos albergues de emergencia, ¿verdad? No son temporales, son de emergencia, en 5 pasos operativos. Adelante. Ahora, ¿cuál es la situación actual entre México y Estados Unidos? Pues primero, que el gobierno de Estados Unidos promueve y amenaza con que va a ser la mayor deportación en la historia, más que la de Obama y más que la deportación que se llevó a cabo en 1951, denominado Espaldas Mojadas, que fue la mayor deportación de mexicanos, no de latinos, de mexicanos. Segundo, pues que está militarizando la frontera. Tercero, pues que cerró programas como el CBP-1, que era el acceso mediante una solicitud hacia Estados Unidos por medio de un filtro de la entrevista del miedo creíble con los agentes del CBP-1, y que ellos puedan ver si pueden ser parte o calificados para tener una audiencia, una cita con el juez federal, para determinar si le daban el asilo humanitario o no. Estas citas se extendían hasta 3 años, dependiendo del estado, porque había muy pocos jueces federales. Eso fue una de las propuestas también de Donald Trump: fortalecer la patrulla fronteriza y aumentar los jueces federales.
Siguiente, pues que también lamentablemente se paró el paro humanitario, que eso es muy similar al CBP-1, nada más que es de país, por ejemplo, de un país como Haití, y que tienen que llegar por medio de avión a Estados Unidos y solicitar, pues, quedarse en su país por tema humanitario. Y obviamente, pues lamentablemente, el recorte presupuestal para las agencias de Naciones Unidas. Si bien es cierto, el principal financiador de Naciones Unidas depende de Estados Unidos o proviene de Estados Unidos, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si el recurso internacional de Naciones Unidas es de 1.000 millones, pues 800 millones provienen de Estados Unidos en general, ¿no? En términos generales. Entonces, obviamente, al haber este recorte presupuestal o estructura presupuestal, pues afecta bastante en la incidencia de las agencias con los colaboradores que son los albergues y los gobiernos locales, estatales y federales. Adelante, por favor. Ya casi termino, chicos. Ahora, ¿cuáles son los retos para México? Pues principalmente que aumenta la solicitud de asilo en México. Recordemos, quienes se encargan del asilo en México es el Instituto Nacional de Migración y la COMAR. La COMAR, el 70% del financiamiento de recurso humano proviene del ACNUR y solamente está en 8 estados en el país, incluyendo Baja California. Al aumentar hasta 52 mil solicitudes, obviamente es un reto abismal para estas autoridades que tienen su mandato de pues, solicitar, más bien de brindar el asilo y el refugio a estas personas en México. La otra es la presión para recibir extranjeros, que ya lo hemos visto en las mañaneras. Y por último, y no menos importante, pues las sanciones arancelarias que han amenazado hasta el 25% y que atenta a destruir el TMEC, el cual es entre Estados Unidos, México y Canadá. Y adelante. Y esto es todo, pues muchas gracias por su atención. Aquí está mi número telefónico personal y mi correo electrónico, al cual se pueden comunicar con su servidor. Espero que haya sido de gran bendición y gracias por la invitación.